hacia la COP29, pero también hacia la COP16, ¿sí? Estas dos instancias que tenemos este año sobre biodiversidad y sobre cambio climático. Hemos comenzado un proceso hacia la construcción de este posicionamiento en forma participativa y lo hacemos a partir de documentos base para justamente empezar a construir. Hoy vamos a presentar un documento. Primeramente vamos a darle la palabra a María Cantore, que es la directora general de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, quienes están junto a Canelones liderando la vicepresidencia de Mercosidades y quienes han elaborado un documento que estamos poniendo a consideración en este espacio virtual. También lo encuentran en la web de Mercosidades, el documento para quien lo quiera visitar, y lo encontrarán también para aportar todos los propuestas que tengan para construir en forma conjunta. Así que yo sin más le doy la palabra a María Cantore. Bienvenida, María. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, gracias a todos por conectarse desde el municipio de Rosario, contentos de estar en este encuentro, teniendo en cuenta la oportunidad que tenemos como Latinoamérica de tener la COP de biodiversidad este año en nuestra región, así como la COP 30 del año que viene en Belén, por lo cual nos da más potencia para buscar realizar una incidencia desde lo que es Mercociudades, que nos una a diferentes ciudades de toda la región para trabajar en estos posicionamientos conjuntos. Hemos realizado en la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático, que tenemos entre Rosario y Canelones, un documento, está abierto a sus comentarios. Buscamos que sea una voz de las ciudades, de Mercociudades, en estos encuentros globales. Así que simplemente para dar inicio a la conversación, bueno, muy contentos de estar aquí y poder escuchar algunas de las intervenciones que nos contarán un poco más el contenido del documento, así como algunas otras cuestiones relativas a lo que ha sucedido en estos días en Bonn y cómo viene la cuestión de la negociación y algunos puntos centrales. Ahora entiendo que continuaremos con Edison, si no me equivoco. Gracias, María. ¿Ahí me escuchan Gracias, Edison. bien? Sí. Bueno, muchas gracias a la Secretaría Técnica Permanente por esta nueva oportunidad, por apoyar una nueva actividad de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano y Cambio Climático. La verdad es que venimos teniendo una agenda realmente cargada, pero intensa, pero bien interesante, construyendo posiciones para justamente incidir desde el espacio de Mercociudades y de la región en estas discusiones regionales globales. El cambio climático obviamente es un fenómeno global que afecta en forma desproporcionada a nuestras comunidades, y en particular me parece de la mayor importancia el contenido del conversatorio que vamos a tener hoy a partir del documento base que está a disposición, y justamente tiene que ver sobre cómo la región y en particular las ciudades pueden asumir el costo de alguna manera financiero de adaptarse, de tener políticas de resiliencia que siempre son más eficaces y eficientes y generan a nuestras poblaciones menores daños que actuar una vez que se ha consumado un daño producto de un fenómeno climático extremo, ¿no? Y bueno, él allá hace pocas horas participaba en un conversatorio sobre estos temas, nada menos que con Pepe Mujica, y él decía, bueno, si nuestra región no es capaz de unirse, de trabajar en conjunto, de generar instrumentos y herramientas en estos momentos de problemas, digamos, y de desafíos climáticos civilizatorios, ¿cuándo lo haríamos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y yo creo que estos temas nos tienen que unir y que permitir generar alianzas más allá de, digamos, obviamente, las cuestiones nacionales, las cuestiones locales y las cuestiones hasta políticas, diría yo, porque son justamente de la propia supervivencia de nuestras colectividades.
En ese sentido, voy a presentar a María Luz Falivene Fernández. El aporte académico, el aporte de la ciencia es fundamental para entender estos temas y estos desafíos. Mariluz es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo XXI, magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo Argentina. También tiene un diplomado en Género, Cambio Climático y Desastres en Flaxo Uruguay y miembro nada menos que del grupo Argentina 1.5 grados, que tiene que ver justamente con ese límite de calentamiento global que todos estamos comprometidos en tratar bueno, de alcanzarlo más o mitigar de alguna manera. Y nos va a hacer algunos comentarios sobre justamente las pérdidas y los daños ocasionados por el cambio climático, así que un gusto, María Luz, adelante. Bueno, Edison, Edison. perdón, Luz, Sí. perdón que te estoy interrumpiendo. Para poder interceptar a Luz en la presentación como corresponde, quizás tendría que hacer primero yo una introducción, Edison, si no te molesta. Sé que Luz se tiene que ir al aeropuerto y nos está haciendo el grandísimo favor de poder al menos estar unos minutitos, pero ella va a entrar directamente en un tema que si no lo introducimos va a estar un Dale, poco... Es un tema no tan fácil en general para las audiencias, así que sugiero si puedo arrancar con algo, va Luz y después retomo yo. perfecto. Muy amable, Edison, y gracias, Luz. Te prometo que te liberamos antes de las 12. Muy cortito de mi parte, no sé si podemos poner la presentación que teníamos prevista. Bueno, vamos a la que sí, vamos a ir muy rápido porque estamos 15 minutos abajo. Entonces, esta primera parte, lo que queríamos sobre todo era proveer una introducción muy básica sobre los conceptos de brechas, porque si no va a ser muy difícil que luego podamos abordar instancias vinculadas con política pública local sin entender en qué instancias estamos con las brechas. Nosotros entendemos que hay un conjunto de brechas que tenemos que abordar desde la acción multinivel, incluyendo el rol local. En ese sentido, esas brechas incluyen tanto la brecha de política climática propiamente, que es esta gráfica que ustedes tienen, evidencia que el Acuerdo de París y las contribuciones que los estados están haciendo en el plano nacional no dan lo mismo, digamos, o sea que la acción climática y las promesas que los estados están haciendo y las acciones concretas que se están llevando adelante, evidentemente generan un cambio dentro de la trayectoria, aunque también no son suficientes, ¿no? Entonces ahí es donde se genera una brecha de emisiones, y dentro de esa brecha de emisiones es en la cual nosotros nos colocamos para poder plantear algunas de las propuestas de mitigación que tenemos para hacer en el documento. La que sigue, porfa. En ese sentido, a distintos escenarios de temperatura, que es lo que nosotros vamos a encontrar en esta porción de la gráfica. Esta es una gráfica del informe de la brecha de adaptación de UNEP del año pasado, de PNUMA. A distintos escenarios climáticos, por supuesto, tenemos también distintas escalas del riesgo, ¿no? Entonces sabemos, más allá de aquellas incertidumbres de la ciencia climática, sabemos que a menor ambición en materia de mitigación, evidentemente los riesgos se incrementan y también las pérdidas asociadas, como va justamente a referir Luz. Entonces, en el medio, entre la acción de mitigación y la acción de las pérdidas y daños que tenemos, incluso aquellas que no podemos evitar, en virtud incluso de los límites rígidos de la adaptación, tenemos la acción de adaptación, que es necesaria, que está a tiempo, sobre todo para aquellos límites blandos que todavía no hemos cruzado. La que sigue, en ese sentido, tenemos una brecha de financiamiento de adaptación, que es uno de los componentes claves dentro de la discusión de financiamiento de este año en el marco de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento, a la cual se va a referir Sandra dentro de un rato. El informe de PNUMA tradicionalmente anual, digamos, donde ellos evalúan esa brecha,
han sacado un valor estimado cercano a los 400.000 millones de dólares, o sea, los 400 billions, digamos, a los cuales habitualmente se hace referencia, que son exclusivamente la brecha de adaptación basada en la información que tenemos, incluso con todas las incertidumbres. O sea que este es un número que nos queda pequeño, ¿no? O sea, es un número mínimo a la hora de pensar la acción de adaptación en los países en desarrollo concretamente. A la hora de hablar de ciudades, este número digamos, se encuentra menos claro, vamos a decir. Vamos a la que sigue, por favor. En ese sentido, con respecto a estos distintos escenarios, sabemos que en América Latina, y conforme a la información que tenemos del IPCC, nuestra región es una región, a diferencia de lo que muchas veces se dice, algunos índices que están en discusión, incluso en Naciones Unidas, que nos colocan en una posición bastante incómoda y no acordada con la ciencia, o no conforme a la ciencia. América Latina, y en este caso América del Sur y Central, porque esta parte del informe, después México está incorporado dentro de América del Norte, dentro de este informe. Sabemos que es una región altamente expuesta, vulnerable, con ciertos elementos que tenemos de vulnerabilidades preexistentes, la desigualdad, la pobreza, los cambios habituales dentro del uso del suelo, incluyendo en particular lo que es la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo y por supuesto nuestras actividades de tipo extractivo, ¿no? Entonces ya tenemos un montón de información provista por el IPCC que se renueva respecto a esta vulnerabilidad. Acá es donde nos paramos para poder hacer esta propuesta, es decir, que nuestra región es una región altamente vulnerable y que eso nos coloca ante la necesidad de una acción nacional, local, multinivel, digamos, de mucha elocuencia, pero al mismo tiempo también nos coloca en una situación de necesidad a la hora de la captación de financiamiento y que seamos claros respecto a la vulnerabilidad que tiene nuestra región y que no es que solo otras regiones del mundo son vulnerables y nosotros no en términos de recursos. El año pasado tuvimos la finalización de un proceso único nuevo. Hola Ana, ¿cómo andás? Edison, tendrías que mutearte, gracias. Tuvimos la finalización del balance mundial, el primer balance mundial. El balance mundial es un proceso que se da en el marco de la Convención y del Acuerdo de París que permite la evaluación de las metas colectivas. Eso significa que en el balance mundial no evaluamos si Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, quien sea, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Para eso es el enfoque de transparencia, sino que lo que evaluamos es en qué medida estamos cumpliendo o no con nuestra meta colectiva de no traspasar el incremento de 1.5, con la meta global de adaptación, con el compromiso de los países desarrollados de proveer el financiamiento climático y la meta preexistente que es la de 100.000 millones de dólares establecida en Cancún en 2010. Entonces, algunos de los principales logros del año pasado en el marco de la COP de Dubái, de la COP 28, y que nos colocan hoy en la situación en la que estamos, tiene que ver con reafirmar la relevancia de la meta de 1.5, también establecer algunos criterios de mitigación que se negociaron con mucho detalle y que también integran nuestras propuestas actuales de poder integrarnos como ciudades en ese contexto, como triplicar las renovables para 2030, duplicar la eficiencia energética, los sistemas energéticos de emisión cero a 2050 conforme también a lo establecido en el artículo 3 del acuerdo, abandonar los fósiles, saben todo en la discusión sobre fossil down, fossil out, que es lo que venimos teniendo dentro de los textos, lo que se viene peleando desde Glasgow, la reducción progresiva de la energía basada en el carbón y otros tantos. Al mismo tiempo, el año pasado tuvimos el lanzamiento del marco de Emiratos Árabes sobre resiliencia climática global, que no es otra cosa que un marco político y metodológico asociado con la meta global de adaptación. Vamos a hablar dentro de un ratito de esto. Y, con el lanzamiento de 11 metas de adaptación, vamos a tener la oportunidad después de comentar de qué se trata y en qué situación estamos con esto. También en materia de financiamiento, se preparó, dado que este año, como va a referir Sandra, se espera la adopción de la nueva meta colectiva cuantificable. El año pasado el balance mundial fue el terreno fértil para el reconocimiento de las brechas, ¿no? Que parece poco, pero es muy peleado poder reconocer políticamente que efectivamente estas brechas están, que hay una brecha de financiamiento climático conforme a lo que los países vienen presentando en sus contribuciones determinadas o NDC,
que hay una brecha de adaptación, como mencionábamos previamente, que hay una brecha de mitigación, que hay un incumplimiento por parte de los países desarrollados del compromiso de los 100.000 millones anuales. Entonces, todos estos elementos se reconocieron el año pasado para dar paso a buscar una meta conforme a las necesidades de los países en desarrollo en este año. Y finalmente también en materia de pérdidas y daños, tuvimos por un lado el reconocimiento de una sección individual, que es una pelea histórica de 30 años en la Convención, y su asimilación a la adaptación, que es problemático en términos de transparencia del financiamiento, en términos de reconocimiento de justamente los límites duros y los límites blandos de la adaptación, como mencionaba previamente. Hay un reconocimiento también del gran recorrido institucional que tuvo el tema en los últimos 10 años, desde el establecimiento del WIM, que es el mecanismo de Varsovia sobre pérdidas y daños en 2013 hasta el momento, con el establecimiento del nuevo fondo sobre pérdidas y daños en particular, y la necesidad de justamente tenerlo operativo cuanto antes, ¿no? Y también un reconocimiento de brecha de financiamiento de ese modo. Vamos a la que sigue, creo que estamos. Ya, entonces el documento, lo que busca en particular es entender esta oportunidad que tenemos en el contexto de las dos COP regionales que tenemos, tanto de biodiversidad como de cambio climático, también situarnos en una lógica de desafío de América Latina y de oportunidad, digamos, dentro de esa dinámica, y ahí presentamos 4 de los tópicos que entendemos que son especialmente relevantes, no los únicos, de mitigación, adaptación, pérdidas y daños y financiamiento. La que sigue. Bien, acá yo lo corto por un momento, vamos a Luz si les parece, después probablemente a Sandra, que ambas se tienen que retirar antes, y yo voy a volver con mitigación y adaptación luego de ellas. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Estoy ya en el aeropuerto, así que les pido disculpas de antemano por algún ruido particular que pueda haber. Gracias, Edison, por la presentación y Pilar también por la invitación. Un gusto estar con ustedes en la reunión. Mi intervención va a ser breve para contextualizar un poco el estado de situación del tema de pérdidas y daños, que es el que comentaba Pilar en un principio. Si uno traza una línea, ¿no? En un principio tiene la mitigación, las causas, después la adaptación para evitar todos los impactos y todo lo que sean esos costos, esos impactos residuales a los que se refería Pilar, entran en la bolsa, digamos, de lo que sería la... Te muteaste, Luz. Me parece que está esperando que deje de haber sonido de atrás. Luz está justamente saliendo de Bonn, justamente de hablar estas cuestiones, así que por eso está haciéndonos el favor de hablar desde el aeropuerto. Se le escuchaba muy bien que habla arriba del parlante. A lo mejor no se está pudiendo desmutear. ¿Te está pasando eso, Luz? A lo mejor la pueden desmutear. No. Ahí está. No sé si le puede abrir micrófono a Luz desde Roberto, Rosario, ¿alguno de ustedes le puede abrir el micrófono a Luz? Ahora sí, Luz, adelante. Ahora sí, sí, disculpen, justo estaba muy tranquilo todo y de repente, nada, sonido de fondo. Lo que les estaba comentando. Entonces, todos los que sean costos residuales o esos impactos climáticos que no pueden evitarse entran en esta bolsa de lo que llamamos pérdidas y daños, ¿no? Y esto se empezó a trabajar hace más de 13 años, hago una breve introducción para poder comentarles en qué estamos, ¿no? Se creó en el 2003 este mecanismo de Varsovia, que es como el gran paraguas bajo el cual se establece el Fondo de Pérdidas y Daños que mencionaba Pilar, y la Red de Santiago para abordar pérdidas y daños, que es de fundamental relevancia para la región y bueno, para distintos actores de múltiples niveles. Entonces,
¿Qué es lo que sucedió durante estas 2 semanas? Se estableció que este mecanismo de Varsovia tiene que ser revisado, es decir, el arreglo institucional, todo este engranaje, toda esta máquina tiene que ser revisado para ver cómo está funcionando, ¿no? Cómo está dando respuesta técnica y en términos de enfoques para abordar las pérdidas y daños. Y se logró en esta sesión que este mecanismo sea revisado a la luz del Fondo de Pérdidas y Daños y también de su red de Santiago. Entonces lo que se acordó es básicamente un documento que orienta esta guía, este proceso de revisión que se va a terminar a fin de año. De manera muy breve, esta revisión lo que tiene que de alguna manera abordar son las fortalezas de este mecanismo, las brechas, los desafíos que se presentan, ¿no? Para poder llegar con distintos enfoques. Pilar hacía referencia a pérdidas económicas, no económicas, ¿no? Distintos tipos de pérdidas y de daños, y cómo se está dando eso en la realidad, ¿no? Cómo, si se está logrando abordar de manera íntegra o no. Y también cómo se articula con la red de Santiago y cómo el fondo también podría articular y empezar a dar respuesta financiera a lo que se identifique como necesidades por países, por ciudades, etcétera. Entonces, a fin de año, en la COP29, en Bakú, se va a dar un evento del cual pueden participar estados, ciudades, ONGs, distintos tipos de actores, para entender cómo es el estado de situación del mecanismo y cómo se lo puede fortalecer. Y en ese sentido, también abordando un poco el documento que ustedes tienen, hay dos recomendaciones que me parecen sumamente importantes. Por un lado, la inclusión de las ciudades en la planificación y en la planificación, implementación y asistencia técnica. En ese sentido, creo que es fundamental que se articule con lo que es la red de Santiago, que si bien todavía no está operativa, se esperan 2 reuniones por lo menos de aquí a fin de año. Es esta red que va a brindar la asistencia técnica que distintos actores necesitan para identificar y abordar esas pérdidas y daños. Y ahí las ciudades tienen un rol sumamente importante. Y hay una cuestión interesante a definir, es la vinculación multinivel, ¿no? Cómo las ciudades pueden acceder a la asistencia técnica de esta red y si necesariamente tienen que tener alguna suerte de validación con el punto focal o punto de contacto a nivel nacional. Por ejemplo, esto no está definido, pero me parece que es un punto de incidencia fundamental para las ciudades para que estén en conocimiento de que esto se tiene que resolver a fin de año y es un buen punto para que las ciudades estén ahí atentas, ¿no? Y otra de las recomendaciones, y muy vinculada con lo que estaba diciendo, que tiene que ver con reforzar el trabajo multinivel, favoreciendo la inclusión de las ciudades en los reportes y en los documentos de pérdidas y daños. Todos los países se espera que presenten sus reportes bienales de transparencia. Allí hay una sección específica donde se pueden incluir distintos a los arreglos institucionales, ¿no? Los casos, los enfoques que se están aplicando, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Y ese es un punto, una recomendación muy valiosa que me parece que está en el documento, donde las ciudades también pueden de alguna manera vincularse con el gobierno central, con el gobierno nacional, para poder también transmitir las experiencias que ya suceden en territorio, ¿no? Entonces, ahí se ve esa granularidad, ¿no? Como un mecanismo que se estableció hace más de 13 años, que avanzó y que de alguna manera está siendo fortalecido, como también se traduce y se traslada y se evidencia, ¿no? En el trabajo que hacen las ciudades. Y finalmente, una cuestión muy cortita sobre el fondo. Hace 3 días, si no me equivoco, es 13, sí, el día 10 de junio, el Banco Mundial tomó la decisión de aprobar, digamos, ser la sede sería un fondo fiduciario. El Banco Mundial sería el fondo fiduciario interino de este fondo de pérdidas y daños por un periodo de 4 años. Hay mucho proceso, digamos, de operacionalización en términos de quién es elegible y quién no para el acceso, la elegibilidad, de los criterios y demás, pero se espera que para por lo menos fin de año se avance en este proceso, ¿no? Y ahí también estar atentos respecto a los criterios de la elegibilidad para la región, por supuesto, y para los niveles subnacionales. Así que, bueno, espero
he sido concisa y bueno, desde ya gracias por la invitación y quedo atenta también por si hay algunas preguntas, me puedo quedar un ratito más. Gracias. Muchas gracias, Luz, por los aportes y la claridad en esta hoja de ruta de recomendaciones de pérdidas y daños. Yo le voy a dar la palabra ahora a Sandra Guzmán. Sandra, ¿estás en la sala? Hola, muy buenas tardes. Solo quiero saber Hola. si me escuchan bien. Perfecto, Sandra, te Maravilloso. escuchamos. Buenísimo. Bueno, Sandra va a hacer sus recomendaciones, comentarios sobre financiamiento climático. Me toca el honor de hacer una breve presentación de Sandra. Sandra es fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para América, para Latina y Caribe, GFLAC, sus siglas. Actualmente es estudiante de doctorado en política por la Universidad de York, en el Reino Unido, y cursa una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford. Cuenta con una maestría en política y regulación ambiental por la Facultad Londinense de Economía y Ciencias Políticas, además de contar con una especialidad en gestión y política energética y ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 15 años de experiencia en el estudio del cambio climático. Ha participado como representante de sociedad civil y como asesora de la delegación oficial mexicana en diversas conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ha sido seleccionada para obtener sesiones de alto nivel en el marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Y ahora es la primera mexicana en participar en la Homeward Bound, proyecto de fortalecimiento de mujeres en la ciencia con misión a la Antártida. El piso es tuyo, Sandra. Gracias por participar. Muchísimas gracias a todas y todos por la invitación. Les saludo desde Bonn, aquí todavía en el último día de las negociaciones, así que espero que el internet no me falle. Muchas gracias a Pilar por la invitación. Bueno, yo tengo el gusto de platicarles de quizá una de las agendas más complejas que tiene que ver con el tema de financiamiento, y la razón de ser es que siempre ha sido lo que llamamos moneda de cambio de todos los elementos de negociación. Y en particular quiero platicarles un poco qué fueron los temas que discutimos en estas 2 semanas en materia de financiamiento, no sin antes como recordar que justo esta COP29 que se va a celebrar tiene, digamos, en su corazón el tema de financiamiento, y todo este año ha sido categorizado como el año de financiamiento climático. Entonces, los dos grandes temas que estamos conversando y que, bueno, tuvieron lugar en esta sesión tienen que ver justo con los dos artículos que son muy importantes, o que son los artículos más importantes de financiamiento dentro del Acuerdo de París. Entonces, primero tenemos el artículo 2.1c, que justo es parte de este corazón del Acuerdo de París, que determina todos los objetivos, digamos, a los que el acuerdo busca alcanzar por el lado de la estabilización de las emisiones para evitar un aumento de 1.5 de la temperatura. Está el objetivo de adaptación, y luego tenemos este objetivo de financiamiento, que justo este objetivo se ha planteado que todos los flujos de financiamiento deben ser consistentes con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Entonces, en esta sesión en Bonn llevamos a cabo el primer taller de 2024 justamente para dialogar sobre qué significa hacer los flujos de financiamiento consistentes con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Cuando hablamos de financiamiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a financiamiento público, nos referimos a financiamiento privado. Y justamente en esta sesión fueron algunos temas muy interesantes que se abordaron y que son muy relevantes, digamos, pues para todo el ecosistema de financiamiento, porque hablamos por un lado de la adaptación. Y como ya lo refería Pilar, el tema de adaptación, que además es pues el más crítico para las ciudades, para los estados y en una región como América Latina y el Caribe, sin lugar a dudas ha sido uno de los sectores o de las grandes áreas que menos financiamiento han recibido en su totalidad. Si vemos
a nivel internacional, 80% del financiamiento se ha ido a la mitigación y menos del 15% a la adaptación. Entonces, en esta conversación hablamos de cómo hacer que realmente el tema de adaptación, de resiliencia, permee todas las estructuras de financiamiento, precisamente pensando en que ya no podamos hablar de temas solamente futuros, sino que ya es una realidad que todos estos aspectos, lo que ya mencionaba Luz sobre las pérdidas y los daños, ya están acercándose. Entonces, o ya los estamos viviendo, de hecho. Entonces, hay toda una conversación de cómo este artículo 2.1c va a transformar no solo la economía, digamos, en el marco más amplio, sino incluso cómo cada uno de los países va a tener que hacer una suerte de ajuste también a las finanzas públicas y a los incentivos para lograr esta transformación. Otro tema, por ejemplo, dentro del artículo 2.1c, tiene mucho que ver con cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son las oportunidades de lograr esta transformación, pero también los riesgos. Por ejemplo, hablábamos del tema de greenwashing, ¿no? Entonces, cada vez más compañías y actores dicen que están invirtiendo en cambio climático, pero generando una serie de externalidades negativas que desde luego, pues no, al no ser consideradas, pueden generar, digamos, un efecto contrario. Entonces, este tema, sin lugar a dudas, va a seguir. Hay una gran, digamos, interés en que realmente logremos una transformación del sistema financiero digamos, en su marco más amplio. Y como se imaginarán, pues es un reto muy importante, pero el estar avanzando en estas conversaciones ayuda mucho. Luego tenemos un segundo tema que sin lugar a dudas es muy complejo, que tiene que ver con un artículo en el Acuerdo de París, que es el artículo 9, que habla de la provisión de financiamiento. Ustedes habrán escuchado que en 2009 se establece una meta en la cual los países desarrollados se comprometen a transferir 100,000 millones de dólares a los países en desarrollo de manera anual a partir del 2020. Pero desde que se crea esta meta, digamos, en ese momento 100,000 millones de dólares, nadie tenía una clara distinción de esto es mucho, es poco, realmente nadie sabía ciencia cierta si estos 100,000 iban a ser realmente efectivos. Lo que sabíamos en ese momento es que pues, los países desarrollados tenían que cumplir. Ahora, a lo largo del tiempo, lo que se ha establecido es que efectivamente los 100,000 millones son absolutamente insuficientes a la luz de los impactos del cambio climático, de las necesidades de financiamiento para la transición, y por eso se plantea la necesidad de crear una nueva meta de financiamiento que tome estos 100,000 millones como la base a partir de la cual se construya una meta que en este caso no solo hable del quantum, es decir, de la cantidad, sino también empieza a hablar de la parte cualitativa, ¿no? No es solo el número, sino también cómo se accede a este financiamiento, cómo se va a repartir, es decir, cuánto a adaptación, cuánto a mitigación, cuánto a pérdidas y daños. Lo que sí es interesante comentarles, en esta sesión en Bonn llevamos a cabo el 10º taller, el 10º diálogo técnico, es decir, venimos trabajando este tema por ya 2 años y medio, y ya empezó un proceso de negociación que es muy importante comentarlo porque justamente lo que se quería evitar era llegar a la COP sin ningún texto de negociación. Entonces los países decidieron en este año comenzar a juntar todas estas visiones para tener un texto. Como podrán imaginarse, hay visiones muy encontradas, es decir, lo que quieren los países desarrollados de lo que quieren los países en desarrollo es una visión diferente. Les doy un par de ejemplos, no podría agotar toda la lista de disparidades, pero es interesante dimensionar. Por ejemplo, obviamente los países en desarrollo quieren que sea una meta de carácter público, es decir, financiamiento público, primariamente concesional, es decir, donaciones para no generar más deuda de los países. Evidentemente hay un interés que se vaya a la adaptación, a la mitigación también, pero sobre todo a las pérdidas y los daños también, ¿no? Entonces, pero si ustedes ven la posición de los países desarrollados, ellos hablan no solo de la participación del sector público, de las finanzas públicas, sino también la participación de financiamiento privado. Y ellos también hablan de diferentes fuentes, es decir, diferentes fuentes de financiamiento, no solo concesionales y donaciones, sino también préstamos, por ejemplo. Y en particular, los países desarrollados no quieren la integración del tema de pérdidas y daños en esta nueva meta porque hay un tema de liability, o sea, ellos no quieren como cargar lo que ellos dicen con el costo del cambio climático, y ya se podrán imaginar estas dos posiciones, pues evidentemente han estado muy encontradas. Ahora, lo que sigue hacia adelante es justo los cofacilitadores están buscando una manera de
conectar algunas de las visiones que más o menos son convergentes. Sabemos que hay posiciones que son divergentes, porque, por ejemplo, los países desarrollados también quieren que se amplíe la barrera, la base de los contribuyentes, es decir, que no sean solo los países desarrollados quienes, digamos, den este financiamiento, sino también otros países, pues no lo dicen de manera muy abierta, pero bueno, quieren a un país como China, ¿no? A los países árabes que tienen un grado de desarrollo económico, digamos. Entonces, ahora lo que toca es, tenemos un texto de 35 páginas, llegamos con un texto de 65, se podrán imaginar la complejidad, y ahora lo que sigue es tener un texto en donde los facilitadores puedan encontrar esas posiciones que son más convergentes, posiblemente dejar esas que son más divergentes hasta el final de los días de la COP, y seguramente habrá muchos aspectos que van a ser muy políticos, pero lo que vale la pena mencionar es que viene una una siguiente sesión en Bakú antes de la COP, en donde será el 10º diálogo técnico, y se espera que en esta sesión tengamos un texto no solo más limpio, sino también más convergente, en donde podamos tener un espacio para empezar a pulir lo que será el texto final que habrá de acordarse en la COP29. Les estaremos, seguramente es un tema del que estarán escuchando mucho, y la razón, concluyo con esto, la razón por la que esta meta es muy importante para los países en desarrollo, para las ciudades, para las poblaciones, es porque es la única meta que como países en desarrollo vamos a poder hacer exigible. Es decir, dado que está en el marco de la Convención y dado que está en el marco de las Naciones Unidas, es la única que vamos a poder exigir que se lleve a cabo, ¿no? O sea, que vamos a decir, ¿dónde está este financiamiento que se comprometieron? Habrá otros flujos de financiamiento que se distribuyan, no hay duda de que seguirá fluyendo el financiamiento porque sí es una realidad que sigue aumentando, pero difícilmente vamos a hacer exigible el cumplimiento, por ejemplo, en espacios que no estén con un acuerdo fuerte en este espacio. Así que por eso es muy importante no solo no perder de vista este importante tema, sino también hacer exigible pues, que los países tengan una posición fuerte sobre tener una meta que sea pública, que sea concesional, donaciones, que vaya dirigida a las grandes necesidades de los países, porque eso tiene el mandato. Y bueno, desde luego para América Latina y el Caribe, pues la adaptación es una gran necesidad, y creo que esa es parte de lo que pues hay que seguir impulsando en estos espacios. Así que espero que sea, digamos que este resumen haya dado un poco de claridad sobre dónde vamos, y bueno, felices también de estarles compartiendo ahí a través de Pilar algunos documentos que puedan ser útiles para el análisis y para darte seguimiento a este proceso hacia adelante. Así que muchísimas gracias, les deseo mucho éxito en esta sesión y les pido una disculpa de antemano que voy a tener que correr, pero muy feliz de estar en contacto, y si hay alguna duda adicional también a través de Pilar, feliz de seguir esta conversación. Así que muchas gracias y que tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias, Sandra, por los aportes y por toda la colaboración, sabiendo, digamos, de que tus tiempos son muy limitados. Bueno, ahora vamos a retomar con Pilar Bueno, donde había quedado Pilar una vez que las intervenciones de Luz y de Sandra completaron el panorama. Muchísimas gracias y por supuesto también gracias a Luz y a Sandra que se sumaron. La verdad que sumo mi voz en ese agradecimiento porque sabemos que ha sido una súper oportunidad poder tenerlas y con información ahí fresquita de qué es lo que pasó estos días en Bonn, que está cerrando ahora el plenario dentro de hecho un ratito, así que está muy bueno poder contar con esta actualización. En materia de mitigación concretamente, y yo voy a ser bastante sucinta, hay mucho para decir en materia de mitigación y adaptación, pero lo vamos a hacer corto. Vamos a la próxima, porfa. Acá un poco quisimos concentrarnos en los puntos los hotspots, digamos, que se están discutiendo y cómo esto nos afecta como ciudades, y esto deviene en recomendaciones. En ese sentido, en el track de negociaciones tenemos todo lo que es el programa de Sharm el Sheikh sobre el programa de trabajo de mitigación. En este programa de trabajo, quizás lo más relevante y las reuniones que tuvimos con los cofacilitadores de este programa de trabajo, digamos ahí en el track de ciudades,
Este año el trabajo va a estar concentrado en ciudades, edificios y sistemas urbanos, entonces esto constituye una gran oportunidad para nuestras ciudades y en particular justamente en lo que hace a la reducción de emisiones asociadas con los edificios, con la envolvente dentro de edificios y con los materiales de construcción, ¿no es cierto? Se habló mucho también sobre los edificios patrimoniales, que es un tema que en algunas ciudades tiene una impronta mayor que en otras, y cómo justamente los objetivos de eficiencia energética, pero también de energías renovables, a veces necesitan un ajuste en base a este tipo de edificios, especialmente cuando estamos hablando también de nuestros objetivos propios del trabajo de renovables y eficiencia energética en edificios municipales, por ejemplo. Además de todo lo que es la oportunidad también para ciudades en este contexto del programa de trabajo de mitigación, que ustedes saben que es uno de los espacios más convulsionados que tenemos en términos de negociación. De hecho, hasta hace un rato había una decisión procedimental en materia de mitigación. No sé si lo pudieron dar vuelta en el último ratito, pero no se había logrado ni siquiera alguna cosa más que relatar lo que algunas partes consideran que debería conversarse sobre las emisiones asociadas con edificios, o sea, este es uno de los temas más difíciles para las negociaciones. También otro de los temas claves tiene que ver con la nueva ronda de contribuciones nacionales y el rol de las ciudades dentro de estas rondas. Se espera la ronda el año que viene, a partir del mes de febrero. Este año estamos especialmente concentrados en la presentación de los primeros informes bienales de transparencia, BTR por su sigla en inglés. Entonces nos interesa mucho la correlación entre el reporte, o sea, que se presenta en estos primeros informes bienales de transparencia y el nuevo pledge o la nueva promesa que se hace en esta tercera ronda de contribuciones nacionales, porque justamente esto hace al ciclo de ambición, ¿no es cierto? También está toda la discusión sobre el texto de combustibles fósiles que mencioné previamente, de phase out, phase down, que habitualmente tenemos. Vamos a la que sigue. En ese sentido, dentro de la propuesta de recomendación para el debate, tenemos tanto la incorporación asociada con los informes bienales, es decir, la necesidad de sostener la ambición, por supuesto sostener la meta 1.5, entendiendo que es nuestra última oportunidad, tal como lo establece la ciencia, pero entendiendo también ambición en un sentido amplio, por supuesto, de adaptación, de medios de implementación, la necesidad de la incorporación de las acciones locales dentro de los informes bienales de transparencia, al igual que sucede con la nueva ronda de contribuciones nacionales, y en ese sentido reconocer que América Latina tiene un potencial increíble, no solo en materia de energía eléctrica y otras renovables, este es simplemente un ejemplo, pero que en todos los casos, para poder cumplir con los objetivos de implementación del balance mundial que mencionamos previamente, realmente América Latina tiene que tener el rol que le corresponde en los flujos de financiamiento climáticos y particularmente esas subvenciones no reembolsables que mencionaba Sandra. Vamos a la que sigue para finalizar e ir con adaptación. La que sigue, en el marco del Acuerdo de París, tuvimos la incorporación de la meta global de adaptación. Durante muchísimos años esta meta, que si bien está incorporada en el artículo 7.1 del acuerdo, se trabajó muy poco, hubo mucha resistencia de los países desarrollados a que se pudiera implementar. Pero la meta específicamente incorpora 3 componentes: el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad, en 2 contextos claves, que son el del desarrollo sostenible y la meta de temperatura, por lo que dijimos al inicio, ¿no? Porque no es lo mismo en términos de acción y de costos de la acción, adaptarnos a 1.5 que hacerlo a 2, que a 3.5 o 7, o a los distintos escenarios que estamos considerando. La que sigue, en ese contexto, el año pasado tuvimos la oportunidad de poder lanzar el nuevo marco de la meta. Este nuevo marco de la meta colectiva es un marco que nos permite o que busca lograr la meta y al mismo tiempo evaluar su progreso, que es algo que no pudimos hacer adecuadamente el año pasado y que es uno de los objetivos del balance mundial. Que es el propósito del marco, o sea, cumplirla y evaluarla, tanto incluyendo acción como apoyo, y establecer 11 metas, 4 vinculadas a lo que llamamos el ciclo iterativo de adaptación y 7 temáticas.
A la que sigue, porfa. Por supuesto, también teniendo en cuenta un conjunto de consideraciones transversales que son claves, ¿no? Porque pensar hoy la acción de adaptación sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, a los enfoques de género, a las soluciones basadas en naturaleza y tantas otras referencias, la verdad es que nos devuelve un escenario de planificación, implementación y monitoreo de adaptación insuficiente. Entonces nosotros hoy tenemos 11 metas, estas son las 4 que se adecuan al ciclo de política de adaptación, que tiene que ver con mejorar todos nuestros sistemas diagnósticos, incluyendo los sistemas de alerta temprana, entre otros, y adecuados a la iniciativa del Secretario General a 2027, mejorar nuestros instrumentos de planificación, incluyendo los planes nacionales de adaptación, los procesos de implementación y, por supuesto, los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. La que sigue, con respecto a las 7 metas temáticas, tenemos por primera vez 7 metas que adecúan distintos sectores o temas claves de la adaptación, estableciendo la necesidad de justamente reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia de distintos sistemas, ¿no? El sistema de salud, atendiendo a los más y las más vulnerables, comprendiendo el impacto de nuestras acciones dentro de los sistemas de la biodiversidad, de los sistemas de producción de alimentos, que es un tema por supuesto clave en nuestra región, entre otros. Por supuesto que ustedes se preguntarán cómo esto correlaciona con el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Sendai, los Objetivos de la CBD, de biodiversidad, entre otros. Justamente actualmente se trabaja, vamos a la que sigue, por 2 años en el marco, y esto se estuvo discutiendo y hoy se adoptó una decisión en el marco de la convención, el programa de trabajo de 2 años para la determinación de indicadores para poder evaluar el progreso de cada una de estas metas. No sé si se trabó, podemos ir a la que sigue. Ay, muchísimas gracias, fantástico. Ya cierro con esto. Estas son algunas de las recomendaciones que estamos proponiendo, que tiene que ver justamente con la necesidad de que las ciudades puedan subirse al cumplimiento de las 11 metas asociadas o submetas asociadas con la meta global de adaptación, y al cumplimiento e implementación del marco con sus características, por ejemplo, de elementos transversales, incluyendo, como dije, género, pueblos indígenas, equidad social, transición justa, entre otros, poder tener en cuenta cuáles son los indicadores que nuestras ciudades ya están desarrollando y que van a ir desarrollando y que el sistema los vaya incorporando a la hora de elaborar indicadores, porque sabemos que la adaptación tiene una impronta local muy sustantiva y es lo más cercana a las comunidades, incluyendo también nuestros sistemas de monitoreo. Por supuesto, el tema financiamiento, que para nosotros es absolutamente central. Entonces, entender que para poder lograr las metas necesitamos financiamiento nuevo, adecuado, conforme a las necesidades de nuestras ciudades y en el marco de nuestros planes locales, y que justamente también valoremos que estas recomendaciones del IPCC de poder avanzar de una adaptación incremental, que es la que tenemos actualmente, a transformacional, va a requerir no solamente la acción, la construcción de capacidades sustantivas de nuestras ciudades, sino también el acceso a financiamiento conforme a esas necesidades que, como ven, es uno de los ejes transversales que un poco estamos viendo en todas las recomendaciones. Bueno, lo dejamos por acá por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar Bueno, por lo claro y conciso en relación al estado de situación, las recomendaciones y el norte a seguir en relación a estas medidas necesarias para que las ciudades se ubiquen dentro de la cobertura que es requerida. Yo aprovecho, antes de dar espacio a preguntas, comentarios por parte de la sala para, como corresponde, presentar a María del Pilar Bueno. María del Pilar es investigadora del CONICET, es subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Municipalidad de Rosario, especialista en cambio climático, profesora de grado y posgrado, coordinadora del Observatorio de Política Exterior Argentina de la Universidad Nacional de Rosario y de la Diplomatura en Gestión Política del Cambio Climático en América Latina y el Caribe.
Ha sido negociadora de cambio climático por Argentina en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es ex asesora de cambio climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Y bueno, como habíamos dicho, es la actual subsecretaria de Ambiente en la Municipalidad de Rosario. Dicho esto, abrimos el piso para preguntas, comentarios, opiniones en relación a las intervenciones, así aprovechamos la presencia de Pilar. Bueno, si no hay consultas o comentarios sobre las exposiciones, yo le voy a dar la palabra a, a Leo Herú del municipio de Canelones para que, bueno, recupere las intervenciones que nos han compartido y pueda contarnos los siguientes pasos en relación a el trabajo que desde la vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible, Cambio Climático, junto con la UT de Ambiente de Mercociudades, nos hemos trazado dentro de nuestros planes de trabajo para buscar la voz de las mercociudades en estos ámbitos globales ambientales, que, bueno, una de las primeras estaciones va a tener a América Latina con la COP16 este 2024 y el 2025 alojará la de cambio climático en Belén. Leo, el piso es tuyo. Bueno, buen mediodía ya. Muchas gracias. Primero, resaltar la importancia de este intercambio. Para las ciudades es fundamental construir miradas en común a partir de información precisa, valiosa y actualizada como la que tuvimos hoy. Mi reconocimiento y agradecimiento a las tres panelistas, en particular a Pilar, con quien venimos trabajando y realmente desde el inicio de que empezamos a articular en este tema, el aporte de Pilar ha sido fundamental para ubicarnos en el momento, en los desafíos, en las cosas que están sobre la mesa. A mí me parece que ya de hace mucho tiempo tenemos información sobre esta crisis global. No podemos decir que las decisiones que se tomen responden a problemas de información. Y por lo tanto, tenemos claro que las decisiones que tenemos que tomar hoy van a impactar directamente en las próximas generaciones, no solamente en lo que pasa hoy. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que le dejamos a quienes vengan atrás, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este tema es clave. Me parece que estamos en una región, y ya fue claramente desarrollado, altamente impactada por las consecuencias del cambio climático. No somos la región que ha aportado más a esta crisis global, pero sí somos los que nos vemos más impactados por las consecuencias de esta crisis global y en particular la crisis climática. Se dijo con claridad y lo venimos trabajando así hace tiempo con la Secretaría Técnica y con los demás integrantes de la red, la oportunidad que tenemos en nuestra Latinoamérica, en nuestra región, ya que tenemos las dos COPs, las dos conferencias globales, la primera este año y la segunda el año que viene, en Cali la de biodiversidad y en Belén la de cambio climático. Seguramente, y por la información que tenemos, esa va a ser la línea de trabajo, van a ser conferencias globales con fuerte participación, con fuerte presencia, en particular de los actores sociales, lo cual me parece que es necesario y fundamental en la etapa en la que estamos. Los cambios que se requieren a nivel global se sustentan solo si la población es parte de esto, si las organizaciones sociales son parte de esto. En ese marco, parece que los gobiernos subnacionales tenemos un rol muy importante.
que por un lado lo tenemos que estimular desde la red. Venimos hace mucho tiempo trabajando en esta red y la heterogeneidad de nuestras ciudades y de sus capacidades y de sus posibilidades es grande, ¿no? Nos encontramos con ciudades que les cuesta, en muchos casos, atender algunas cuestiones básicas y hoy estamos buscando y estimulando para que las ciudades trabajemos en red, poniendo sobre la mesa la importancia de estos temas, la importancia de que mostremos que es posible hacer cosas distintas, por lo tanto tenemos que desde las ciudades eh, avanzar, lograr el compromiso de la mayor cantidad de gobiernos subnacionales y avanzar y mostrar que es posible transitar por un camino distinto, donde experiencias de economía circular se consoliden, donde la eficiencia de los recursos sea un objetivo concreto, donde la movilidad sostenible sea una de las características o de los programas centrales que impulsemos, donde cambiemos dentro de las competencias de los gobiernos subnacionales todo lo que es la gestión de los residuos, apuntando al reciclaje, al reuso, a la reutilización, donde aportemos a un nuevo uso del agua, un nuevo uso del suelo, con instrumentos como el ordenamiento territorial. En fin, los gobiernos subnacionales venimos haciendo y podemos hacer mucho más. Por lo tanto, me parece también, y antes de, de plantear alguna línea concreta, parece también que los gobiernos subnacionales tenemos mucho para plantear lo que son infraestructuras resilientes que nos permitan adaptarnos y recuperarnos ante estos eventos que caracterizan este cambio climático. Nos parece fundamental, y la red de Mercociudades ha trabajado y mucho, incorporar la perspectiva de género, de justicia social en todas las estrategias climáticas. Las desigualdades se intensifican cuando, eh, además de las vulnerabilidades preexistentes, se afectan por las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, esa debe ser una seña de identidad de nuestro planteo, de nuestro trabajo. Me parece que otra señal que estamos dando de Mercociudades es la importancia del trabajo en red, de articulación, de construir aportes y políticas públicas que vayan en este sentido. Es clave con todo este marco que este proceso que se está haciendo, y yo valoro enormemente el trabajo y el impulso que dan los compañeros de Rosario, que articuladamente con nosotros, con Rosario le ha puesto una impronta que para mí es muy importante, para que desde los gobiernos subnacionales tengamos posibilidades de aportar realmente en los ámbitos globales. No ha sido fácil, y no solamente aportar en la discusión y en las decisiones, sino también lo que se planteó en la última parte, de que los recursos necesarios para posibilitar que las acciones que se necesitan en adaptación fundamentalmente, el dato que se daba hace un ratito, que a mí no lo tenía, la verdad, de que el 80% de la financiación hoy va a mitigación y tan solo, por lo tanto, el porcentaje que nos queda para adaptación es menor. Es un dato preocupante. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar un posicionamiento común, de plantear con firmeza la necesidad de que se cuente con los recursos necesarios para enfrentar estos desafíos globales y en este caso a escala regional, y que las ciudades somos sin dudas fundamentales para la pista de aterrizaje, para mostrar que lo que se viene haciendo es la base para lograr un compromiso fuerte y un cambio en el modelo de desarrollo, que en el fondo creo que es eso lo que está sobre la mesa. Yo seguramente, ahí capaz Jorge es quien nos puede repasar con más precisión. Este tema lo vamos a seguir trabajando en San Pablo en unos días, y bueno, y pasó a ser ya desde hace bastante tiempo un trabajo permanente de la red, ¿no? Una discusión y un trabajo permanente, y eso me parece fundamental. Ya no es que, bueno, hay una actividad y vamos a hacer un proceso para llevar una posición, sino que no solamente hacemos un proceso para llevar una posición, sino que lo incorporamos como una línea de trabajo permanente, de discusión, de aporte, de estímulo a los demás gobiernos para que se sumen. Así que muy contento con la actividad. Como decía Edison, reafirmando el compromiso de Canelones con esta línea de trabajo, y seguramente nos veamos en San Pablo y seguiremos aportando todo lo posible para que desde Mercociudades aportemos ese espacio y ese trabajo para que en las cumbres globales
se consolide en el menor tiempo posible un cambio más fuerte del que hemos tenido hasta ahora. Yo no estoy en la organización del programa, lo recibí obviamente, pero yo le voy a pedir, y disculpe si salgo un poco del protocolo, capaz que Jorge nos repase un poquito de cómo vamos a seguir esto en San Pablo. Y de mi parte, muchas gracias. Bueno, gracias, Leo. No te salís de protocolo. Estaba previsto justamente invitar a todas y todos que están participando de este espacio y que estén yendo a San Pablo la semana que viene, que nos acompañen, que acompañe a Mercociudades, a los gobiernos locales en la construcción justamente de este posicionamiento conjunto. El 20 de junio de 15 a 16:30 en la ciudad de San Pablo, en el marco del Congreso Mundial de ICLEI, en el marco también del Consejo de Mercociudades que se va a reunir y con todos estos insumos que Leo se refería, vamos a debatir y a tomar posición justamente de estos mensajes. Acá de lo que se trata es, y se ha titulado este espacio, la incidencia de los gobiernos locales y sus redes en el cambio climático y la biodiversidad. ¿Sí? Estamos apuntando justamente a tener un posicionamiento hacia las COP que se mencionaban. Y en ese sentido yo quiero resaltar la incidencia de los gobiernos locales necesita algunos elementos claves. Y una es el conocimiento, es conocer de lo que estamos hablando. Y yo creo que las exposiciones con la calidad y la claridad que se hicieron hoy aportan justamente en ese sentido. Los documentos dan testimonio de eso y creo que va a ser una linda experiencia el debatir en San Pablo, no solo entre los gobiernos locales, sino que hemos invitado a otras organizaciones para amplificar también la voz de los gobiernos locales y que otras instituciones nos estén escuchando y también dialogando en este sentido. Sí, tenemos confirmaciones, obviamente, que van a estar participando de este evento, además de las que ya hemos apuntado. Así que 20 de junio de 15 a 16:30 es en San Pablo, es presencial. Vamos a tener justamente la presentación de este documento y el documento que también se está construyendo hacia la COP16 de biodiversidad. Notoriamente son documentos complementarios, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad y cambio climático van de la mano, así que efectivamente son documentos que se van yo creo que a complementar a la hora del mensaje. Y cuando decimos incidencia de los gobiernos locales, no solo hablamos de conocimiento, de lo que estamos hablando, sino también de la evidencia. ¿Qué estamos haciendo como gobiernos locales, ¿no? En este sentido. Y Mercociudades, los gobiernos locales de Mercociudades tienen mucha evidencia de lo que estamos haciendo, así que somos creíbles en los mensajes y por eso la necesidad de incidir en estos espacios globales. Creo que si no recibieron, lo estarán recibiendo todos los que están participando hoy de esta actividad, de la invitación para estar el 20 en San Pablo. No sé, Roberto, si vuelvo contigo. Jorge, no, me parece que ha sido muy claro. Reiterar tu invitación y el compromiso de Rosario, de Canelones y de todos los que han participado. Agradecer, como siempre, a la STPM, porque bueno, sin el apoyo técnico es imposible congregar y bueno, reiterar nuestro reconocimiento a Pilar y la convocatoria que hizo de las empresas. Este es un buen Perfecto. Y si les parece, para hacer el cierre, si los que pueden prenden la cámara y hacemos una foto, no sé si los que no están con cámara pueden prenderla un segundo. Había muchos. Bueno, me parece que ya estamos. Muchísimas gracias a todos y bueno, los que estén participando en San Pablo, nos veremos en San Pablo
Gracias por su tiempo y a seguir esta discusión. Chao, un abrazo, gracias. Abrazo, Fuerte, gracias. gracias. Abrazo. Chao, muchísimas gracias.